Hola hermanos, buenos días. Me da gusto poderlos saludar y compartir con ustedes este tiempo de escuela dominical. Bueno, esta clase va dirigida al grupo de Génesis, pero también a la iglesia en general. Y el tema de nuestra clase es la restitución, el arrepentimiento que lleva a la acción. ¿Ok? Y vamos a tener 4 objetivos para nuestra clase. El primero va a ser conocer las enseñanzas de la palabra de Dios sobre la disciplina de la restitución. El segundo, valorar los beneficios que vamos a tener al llevar a cabo esta disciplina en nuestra vida. El tercero es comprender el proceso para ratificar el daño que hemos causado a otros. Y el cuarto, hay que hacer un plan personal para restituir a aquellos que hemos ofendido o dañado, ya sea en el pasado o en el presente. ¿Ok? Entonces lo primero es que nosotros conozcamos la definición de restitución. ¿Cuál es su significado? Según la Real Academia Española, restitución es el restablecimiento o recuperación de una cosa al estado que tenía antes. Pero bíblicamente va mucho más allá el concepto. Dice, es la devolución o es la corrección, es la corrección de algún engaño, falsedad o restauración de una propiedad dañada o robada. No es solamente devolver o rectificar lo mal que se ha hecho o dicho, sino también incluye pedir perdón por el dolor causado a otros y pedir o restaurar las ofensas. ¿Ok? Entonces nuestro tema de hoy es la restitución. Bueno, dentro de las enseñanzas que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, habla acerca de la disciplina de la restitución. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Éxodo capítulo 22, versículos del 1 al 8. Dios instituye leyes para reparar daños causados a otros intencionalmente o sin intención, y tienen que llevar a cabo las personas la restitución. Esto nos habla, por ejemplo, acerca de cuando se encontraba alguien que se robaba algún animalito, algún buey, alguna oveja. Él tenía que regresarlo e incluso tenían que regresar más de lo que había robado para poder restituir ese daño. También habla acerca de las propiedades robadas o cuando se le hacía algún daño a las cosechas de otras personas. ¿Ok? Eso también lo vamos a poder encontrar, por ejemplo, en Levíticos, en el libro de Levítico, capítulo 6. ¿Ok? En el texto original de estos pasajes, en el idioma hebreo, daño describe una ofensa por la que se puede hacer una compensación a otra persona. Es retribuirle el daño de una forma completa. ¿Ok? Entonces, en el libro de Levítico, para que se pudiera llevar a cabo este proceso, era necesario que el pecador, el que había cometido esa falta, llevara a cabo una confesión para que se pudiera llevar a cabo la retribución de lo que había hecho o la restitución de las cosas que había robado. ¿Ok? Entonces, confesar a nuestros hermanos las ofensas es parte del proceso de restitución o de restauración que debe de llevar a cabo un cristiano, que nosotros podamos reconocer los errores que hemos cometido. Para el ofensor, reconocer que hizo daño es un paso que va a llevar a el arrepentimiento, ¿verdad? Y el arrepentimiento verdadero consiste en sentir el dolor por las cosas malas que hemos hecho, por las ofensas que hemos llevado a cabo, ¿verdad? Y al ofendido le va a dar la oportunidad de expresar el dolor que sintió por lo que pasó y también de llevar a cabo el perdón, ¿verdad? Hacia la persona que le ha ofendido. Entonces, en estos pasajes queda claro que podemos ver que este tipo de cosas, cuando nosotros ofendemos a otras personas, es un pecado, ¿verdad? Porque incluso Levíticos capítulo 6 habla de una ofrenda que ellos tenían que llevar a cabo. Después de llevar a cabo una restitución con las personas que habían ofendido, era necesario que ellos hicieran un sacrificio en el templo por medio del sacerdote para que fueran perdonados y limpiados de lo que habían cometido. Entonces, el que nosotros no restituyamos a los demás por las cosas que les hemos hecho es un pecado delante de Dios, y eso va a alejarnos del propósito de Dios para nuestra vida y va a afectar nuestra comunión con Dios y con nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces entendemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios daba las leyes de la restitución,
Era para que el pueblo de Israel entendiera la relación que había entre la religión y su ética moral, ¿verdad? Es decir, que era algo que debía ser inseparable. Es decir, no solamente ellos tenían que demostrar una manera religiosa de una adoración a Dios, sino que también tenían que reflejar en su estilo de vida, moralmente, en el Dios en que ellos creían y cuál era el Dios que ellos adoraban, ¿verdad? Entonces también lo podemos ver, la restitución, esa disciplina, ese concepto en el Nuevo Testamento. Lo vamos a encontrar en la historia de Zaqueo con Jesús, ¿verdad? Podemos observar un caso de restitución masiva, ¿ok? Zaqueo era el jefe de los publicanos, era el que se encargaba de cobrar impuestos y se cree que Zaqueo estaba encargado de toda la provincia de Jericó, entonces él le cobraba impuestos a muchas personas. Entonces vemos que cuando él es confrontado con lo malo que ha hecho, con su pecado, él termina diciéndole a Jesús que él va a dar la mitad de sus bienes a los pobres y dice, y si en algo yo he defraudado o he ofendido a alguien, se lo voy a regresar cuadruplicado, ¿verdad? Le voy a regresar 4 veces más lo que le haya robado. Y Jesús termina diciendo, la salvación ha llegado a esta casa. Zaqueo demuestra su arrepentimiento por medio de la restitución. Lo que para él antes era lo más importante en su corazón, que eran las riquezas, es sustituido por el amor hacia Cristo y por tratar de restituir a los demás las ofensas que les había llevado a cabo, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús enseña este concepto y dice que es importante para un cristiano. Entonces nosotros podemos observar en la Biblia diferentes tipos de restitución, ¿verdad? Podemos ver que hay restitución material y también hay una restitución en la que puede ser de un tipo que es la más difícil, el tipo emocional, ¿verdad? Cuando ofendemos a otras personas, es decir, la restitución no se limita a algo material, sino va mucho más allá. Puede abarcar las heridas emocionales que nosotros sin quererlo o haciéndolo a propósito causamos en las demás personas, ¿verdad? Entonces podemos entender que la disciplina de la restitución va a crear en el creyente humildad, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros entendamos y nos demos cuenta que para admitir nuestras faltas frente a otras personas, eso requiere no solamente valor, sino humildad, ¿verdad? Para poder pasar por ese momento tal vez vergonzoso de reconocer que nos hemos equivocado y de pedir perdón a otras personas por lo que hayamos hecho, lo que hayamos cometido, ¿verdad? Entonces podemos entender que la restitución de las ofensas que hemos hecho a otras personas puede ser de muchas clases. Por ejemplo, con palabras hirientes, tal vez hablar chisme de otras personas, que eso también puede llevar a desprestigiar a otras personas, ¿verdad? El mentir, el robar el crédito de una idea o de un trabajo que hizo otra persona, el acoso, el trato grosero que tenemos hacia otras personas, ignorar a los demás. Hay muchos tipos de formas de ofender a las personas, de ofender a los demás. Entonces, nos podemos dar cuenta que Dios no nos llama a llevar a cabo esta disciplina porque sea algo fácil, sino porque es algo necesario en la vida del cristiano. Es algo que debe de ser parte de nosotros como obediencia a Cristo para desarrollarlo en nuestro carácter como cristianos, ¿verdad? Ya dijimos que eso nos va a llevar a la humildad y también a recibir o dar perdón. Entonces, la restitución como modo de vida en el cristiano, ¿qué beneficios va a traer? Déjame decirte que trae varios y los voy a mencionar rápidamente porque tenemos poco tiempo. El primero es, vamos a poder experimentar gozo y paz por haber hecho lo correcto y ser libres de la culpa, ¿verdad? Entonces vamos a poder darnos cuenta que el hacer esto va a poder restaurar las relaciones con nuestro prójimo y va a fortalecer el vínculo de intimidad que tenemos con los demás. El segundo, también nos va a dar la autoridad para enseñar a los demás acerca de estos temas. En tercer lugar, nos va a ayudar, como ya lo hemos dicho, a crecer en humildad, porque sabemos que la humildad es un fruto del Espíritu Santo y es necesario que se desarrolle en nuestra vida como cristianos. El cuarto también nos habla de que nos va a permitir ser más prudentes, ¿verdad? Para no volver a cometer los mismos errores.
El recuerdo de lo doloroso de la experiencia de restituir nos va a ayudar a evitar cometer nuevamente los mismos errores. También vamos a poder dar testimonio de que nuestra experiencia de salvación es genuina, es verdadera, lleva fruto, ¿verdad? Va a demostrar nuestra obediencia, nuestra lealtad hacia Dios. Y también va a fortalecer nuestra vida espiritual con las personas involucradas. Esto nos habla acerca de que va a evitar que surjan sentimientos como ira, como amargura, como rencor, ¿verdad? Y al contrario, va a producir, ya dijimos, perdón y humildad en nosotros y en las personas que hayamos ofendido. Y el tercero va a fortalecer nuestra relación de amistad con las demás, por último, nuestra relación de amistad con las demás personas. Ahora, por último, quiero hablarte de cómo hacer para restituir apropiadamente, cómo llevar a cabo esta disciplina apropiadamente. Y te voy a hablar de algunos, de 5 consejos que te quiero dar para poder llevar a cabo esta disciplina de una manera correcta. Los voy a decir rápidamente. El primero es que es importante que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando habla a nuestro espíritu, ¿verdad? Es necesario que nosotros actuemos de inmediato. Tal vez pueda ser que nosotros hayamos ofendido a alguien y a nosotros tal vez no nos parezca tan importante, pero recuerda que el Espíritu Santo conoce no solamente tu corazón, sino el corazón de las demás personas. Y tal vez para la otra persona significó algo muy importante y la ofendimos. Y eso el Espíritu Santo lo sabe. Entonces por eso nos está llamando tal vez en ese momento a pedir perdón, ¿verdad? A hablar con las personas. Entonces haz caso a la voz del Espíritu Santo y actúa de una forma inmediata, si es posible. El segundo, hay que hacer nosotros una oración, tomar un tiempo en el que nosotros podamos tal vez reflexionar en las ofensas que hemos cometido con otras personas, hacer tal vez, tomar tiempo para hacer una lista de las ofensas que hemos hecho, de las actitudes malas que hemos tenido y poder llevar a cabo una por una esa restitución, ¿verdad? Hacia las demás personas. El tercero es nosotros que es necesario que preparemos ese encuentro, identificar la ofensa que hayamos hecho, las acciones o las actitudes que hemos cometido en esa situación y pensar claramente las palabras que debemos de decir. Es necesario que nosotros nos aboquemos a pedir disculpas por lo que hayamos hecho mal, evitando buscar excusas o culpar a otras personas o decir que esa situación nos obligó a actuar de esa manera. No, sino nosotros reconocer lo que hicimos mal y pedir una disculpa. Y si esa persona también te ofendió, no hables de eso en ese momento, sino tú pide una disculpa y pide al Espíritu Santo que también toque el corazón de esa persona. Y pide y busca el perdón, ¿verdad? También es importante que nosotros busquemos el mejor momento, ¿verdad? Cuando te hablo que escuchemos la voz del Espíritu Santo de una manera inmediata, no quiere decir que en ese momento tal vez llevemos a cabo esa acción, porque al contrario, tal vez las personas están enojadas, ¿verdad? Y no acepten esa disculpa, ¿verdad? No nos escuchen, pero sí el que tengamos esa intención de buscar ese momento que necesitamos para hablar con esa persona. Generalmente cuando ofendemos a alguien, pues es algo de índole personal, ¿verdad? Entonces busquemos un momento privado para hablar con esa persona, un lugar indicado, una hora indicada, para poder hablar tranquilamente de lo que sucedió y poder buscar ese perdón y restituir lo que hayamos hecho mal, ¿ok? Y por último, dale gracias a Dios por el valor que te dio para actuar con humildad y para pedir disculpas, ¿verdad? Entonces recordemos que la vida a la que Cristo nos ha llamado es una vida en la que debemos desarrollar nuestra espiritualidad de diferentes maneras, y una de ellas es con esta disciplina de la restitución. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros podamos hacer eso. Entonces cuando alguien llega a ser cristiano, va a tener un deseo que nace de la profunda convicción de hacer el bien, y eso incluye hacer la restitución, ¿verdad? Cada vez que sea posible. Entonces es importante que nosotros tengamos ese deseo de corregir las injusticias que hemos cometido. Hemos sido llamados
a poder llevar esta práctica en nuestra vida como cristianos. Entonces, te invito a que busquemos esta disciplina en nuestra vida, que Dios nos ayude a ser humildes, que Dios nos ayude a ser valientes y busquemos el poder tener esos beneficios de los cuales hablamos hace un momento. El poder hablar con las demás personas también no solamente nos va a llevar a ser humildes y a ser perdonados, sino a poder restablecer nuestras relaciones y que nuestras relaciones sean mejores y más fuertes con nuestros hermanos y con nuestro Dios. Así que Dios te bendiga, espero que haya sido una clase de bendición para ti.